Capítulo 8. 4 días después del banquete de Navidad. Oficina del subjefe de operaciones, Cedric. Teniente coronel Daniel Steiner. Cedric hojeó los documentos que tenía en sus manos mientras hablaba. Gracias a la aprobación de Su Majestad y Su Alteza, el alto mando ha aceptado su solicitud. Esta vez será enviado al frente oriental. Daniel permaneció tranquilo, escuchando en silencio. El lugar está cerca de la frontera con el reino de Belmore, una de las naciones aliadas. Es prácticamente estéril. Como es una cuenca rodeada de montañas, no tiene importancia estratégica ni militar, por lo que solo una pequeña compañía está estacionada allí. Era una unidad de reconocimiento, destinada a detectar cualquier movimiento si Belmore intentaba avanzar a través de las montañas. Por supuesto, mientras el reino de Belmore tuviera algo de sentido común, no intentarían algo así. Hacer marchar un ejército a través de un terreno montañoso traicionero no era nada menos que un suicidio. Estarás al mando de una unidad del tamaño de un batallón bajo el mando directo del cuartel general. Al llegar, te unirás a la compañía estacionada y asumirás el mando. Tu misión comenzará después de eso. ¿Y cuál es la misión? Rescata a un técnico de ingeniería imperial que se encuentra cautivo cerca de la frontera. En concreto, se trata de Hans Zermeart. Posee información clasificada y crítica sobre tecnología imperial. Daniel entendió la tarea y saludó. Cumpliré mis órdenes. Cedric asintió y devolvió el saludo. Cuando estaba a punto de despedir a Daniel, de repente añadió. Una cosa más. No hay necesidad de arriesgar la vida en esta misión. El alto mando valora más tu supervivencia que el éxito de la operación. Francamente, atravesar las defensas fronterizas y rescatar a un prisionero con solo un batallón no es una tarea fácil. Eso fue música para los oídos de Daniel. Eso era tanto como decir que no lo pedirían cuentas incluso si fracasaba. A Daniel le preocupaba que el emperador pudiera usar una misión fallida como excusa para apretarle el cinturón, pero esto eliminó esa preocupación de manera efectiva. Lo entiendo, pero aún así haré todo lo posible para completar la misión. Bien. Si no hay más objeciones, puede retirarse. Comprendido. Con una respuesta firme, Daniel se giró y salió de la oficina de Cedric. Mientras caminaba por el pasillo, dejó escapar un grito silencioso. ¿Sí? Las cosas iban mejor de lo esperado. Me preocupaba que al pedir que me desplegaran me encontrara en medio de algún campo de batalla infernal. Pero parecía que los altos mandos habían decidido que mantener con vida a Daniel Steiner era lo mejor para el imperio. Lo enviaban al frente, pero a un lugar relativamente seguro, e incluso incluyeron un pequeño mensaje considerado. En realidad no tienes que completar la misión. Fue prácticamente una invitación para realizar un viaje de trabajo con el pretexto de un despliegue de combate. Ahora solo necesito permanecer en el campo con la excusa de las misiones en curso. Y cuando el emperador Bertam finalmente transfirió todo el poder a Selvia y dimitió, Daniel regresaría a la capital. A juzgar por la actitud de Selvia ayer, no parece interesada en mantenerme bajo control. Eso significaba que una vez que ella se convirtiera en emperador, él finalmente podría vivir en paz en la capital. Por supuesto. Ese no era su objetivo final. Aunque el imperio se había vuelto más fuerte después de subyugar a Elresia y Bellanos, la mejor opción seguía siendo escapar. Una vez que las heladas del invierno se derritieran y llegara la primavera, las grandes potencias inevitablemente declararían la guerra al imperio. Los informes indicaban que tanto la Federación como la República estaban acumulando tropas de forma constante. La frecuencia de las reuniones entre las naciones aliadas y Caledra, su líder de facto, estaba aumentando. Una guerra mundial estaba en el horizonte, y la única manera de evitar ser consumido por ese fuego era escapar del imperio. Pero, ¿realmente podría dejar a Selvia atrás en ese incendio? A diferencia del emperador, Selvia al menos se mostraba favorable hacia él. Ella entendía la importancia del sentimiento público, pero no estaba muy versada en política. Casi con toda seguridad caería junto con el imperio. Ese pensamiento le provocó dolor de cabeza. Mientras bajaba las escaleras, perdido en sus pensamientos, se topó con una figura familiar. Una mujer con cabello plateado despeinado y ojos rojos sangre. Lucía. Teniente. Daniel preguntó por qué había venido de las oficinas. Parpadeando con sus ojos carmesí, Lucy respondió. Un oficial superior del batallón del cuartel general desea reunirse con usted, teniente coronel. Lo estaba buscando para entregarle el mensaje. ¿Desde el cuartel general? Ya podía adivinar quién era. Con un gesto de asentimiento renuente, Daniel caminó con Lucy hacia su oficina personal.
Una vez que llegaron, Daniel respiró profundamente antes de agarrar el pomo de la puerta y abrirla. Lo primero que vio fue una mujer con cabello largo, castaño claro, que le caía en cascada más allá de la cintura. En su hombro llevaba una insignia de segundo teniente recién acuñada. Al sentir movimiento detrás de ella, la mujer se giró y sus ojos se iluminaron al ver a Daniel. Juntando las manos, exclamó: «Ah, teniente coronel Daniel Steiner. No tiene idea de cuánto tiempo he esperado este momento. Poder servir al lado del santo en persona, el teniente coronel Daniel Steiner, doy gracias a los cielos por esta bendición. Juro solemnemente dedicar mi vida a masacrar a las bestias de las naciones aliadas en nombre de...». Ruido sordo. Daniel cerró la puerta. Lo verdaderamente inquietante fue que incluso después de cerrar la puerta, todavía podía escuchar la voz de Freen como si la barrera no significara nada. Como si una simple puerta no pudiera obstruir su incansable reverencia por él. Disgustado, Daniel se volvió hacia Lucky. «Teniente. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de devolver esto?». Lucky lo miró fijamente y luego, por una vez, frunció el ceño. «Teniente coronel, no debería decir esas cosas de una persona». «Una persona, podría considerarse verdaderamente una persona alguien que ha transformado el nacionalismo en una religión egoísta». Solo por su estado mental, estaba más cerca de ser un monstruo. Daniel contuvo las palabras que amenazaban con salir de su boca. Le gustara o no, tendría que trabajar con ella por el momento. No había necesidad de decir nada innecesario. Mientras tanto, en la cuenca fronteriza cerca del reino de Belmore, puesto de mando de la compañía de guerra especial de la Brigada de Fuerzas Especiales Aerotransportadas. Capitán Bernard, el comandante de la compañía, abrió aturdido sus cansados ojos. Parpadeando sin comprender por un momento, dejó escapar un bostezo bajo antes de levantarse. Su uniforme estaba desaliñado hasta el punto de ser irreconocible y los cordones de sus botas estaban apenas atados, pero a Bernard no le importaba. Después de todo, este era el tipo de lugar donde nada de eso importaba. ¿Qué pasa? ¿Nos quedamos sin alcohol?, preguntó en un tono aturdido, solo para que el líder del pelotón negara con la cabeza. Al ver esto, Bernard se rascó la frente con irritación. «Entonces, ¿qué es?». «Bueno, creo que ya es hora de que nos pongamos a trabajar, señor». «¿Trabajar? ¿Acaba de decir trabajar?». Bernard se burló con incredulidad. «Tenga la cabeza en su sitio, sargento. Nos abandonaron aquí. Hace más de un año que recibimos la orden de centrarnos en la seguridad fronteriza hasta recibir nuevas instrucciones. Desde entonces, los superiores no nos han enviado ni una maldita cosa». Se pasó una mano por el cabello desordenado, echándolo hacia atrás. «Así que, todo lo que tenemos que hacer es sentarnos y beber licor hasta que termine la guerra. Tratar de ver el lado positivo de las cosas. Sí, este lugar es un pozo abandonado rodeado de montañas, pero al menos no nos están disparando, ¿verdad?». Se rió para sí mismo, pero luego se detuvo. Normalmente, el líder del pelotón se habría reído, pero hoy, su rostro estaba pálido como una sábana. «¿Qué pasa? ¿No me digas que los superiores realmente nos dieron nuevas órdenes?». El líder del pelotón asintió. «Sí, señor. El cuartel general está enviando un batallón directamente bajo su mando. Vamos a operar bajo el mando de su teniente coronel». «¿Un teniente coronel? Ja. ¿Y qué va a cambiar aquí un batallón? ¿Creen que enviar menos de 1000 hombres nos permitirá conquistar el reino de Belmore o algo así? ¿Qué clase de tonterías? Espere. ¿Por qué tiene esa pinta?». Bernard frunció el ceño. El líder del pelotón parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un coche, temblando de miedo. Bernard lo miró fijamente y exigió en silencio una explicación. Después de respirar profundamente, el líder del pelotón finalmente habló. «El teniente coronel que se destinará aquí no es otro que...». «¿Ningún otro que quién?». «El teniente coronel Daniel Steiner». En el momento en que escuchó el nombre, Bernard se quedó paralizado. Incluso en esta atrasada cuenca, las noticias procedentes de la capital seguían llegando. Teniente coronel Daniel Steiner, oficial del Estado Mayor de Operaciones del Estado Mayor Imperial. Ese era un nombre que ningún soldado imperial podía conocer. «Sargento. No me gustan las bromas». Preguntó por si acaso, pero el líder del pelotón no vaciló. «Lo escuché claramente. El teniente coronel Daniel Steiner viene hacia aquí». Bernard levantó lentamente una mano temblorosa hacia su frente. «Daniel Steiner, él es ese tipo, ¿no? El que le arrancó la cara a un soldado de las naciones aliadas delante del ministro de Asuntos Exteriores de Elgresia». Los rumores tendían a distorsionarse. Cuanto más nos alejábamos de la civilización, más exagerados se volvían.
Lo que comenzó como una charla de bar se había tergiversado y transmitido tantas veces que se había convertido en verdad. Y el jefe del pelotón era uno de los que habían aceptado plenamente esa verdad. Eso no es todo. ¿Sabes lo que pasó con el duque Belvar? Al parecer, cuando el duque intentó presionarlo, el teniente coronel Daniel Steiner irrumpió en su mansión y mató a tiros a un soldado raso frente a él. Dios mío. Los ojos de Bernard temblaron violentamente. Un sudor frío se formó en su espalda mientras miraba al líder del pelotón. Si Daniel Steiner ve el estado en el que nos encontramos ahora, es un pelotón de fusilamiento. No hay duda de ello. Todos seremos ejecutados en el acto. Un hipo escapó de los labios de Bernard mientras el miedo se apoderaba de él. Ahora completamente sobrio, se puso de pie de un salto y gritó. Informad a todo el personal. Iniciad de inmediato el mantenimiento y la limpieza de todas las instalaciones. Que inspeccionen y pulan sus armas, arreglen sus uniformes y comprueben todo el equipo. Entendido. Pero ¿cómo debo explicarles este cambio repentino de órdenes? No fue solo Bernard el que se volvió complaciente durante el año pasado. Sus hombres también se habían instalado en la paz de su puesto olvidado y pasaban sus turnos jugando al póker. Pero lograr que despertaran de ese letargo fue fácil. Porque Bernard lo había vivido en primera persona. Diles quién viene. Bernard tragó saliva con dificultad, con el rostro desprovisto de color, antes de declarar. Dígales que Daniel Steiner viene. Su voz se redujo a un susurro. Diles que el diablo del imperio está de camino. Las órdenes de Bernard fueron transmitidas rápidamente a toda la unidad. Al principio, los soldados que oyeron la orden pensaron que el comandante de su compañía finalmente se había vuelto loco de puro aburrimiento. No podían comprender por qué de repente se les dijo que inspeccionaran y limpiaran lo que esencialmente era un puesto avanzado abandonado. Sin embargo, en el momento en que oyeron las palabras Daniel Steiner viene, obedecieron sin dudarlo. Al igual que Bernard, los soldados estaban muy familiarizados con la temible reputación de Daniel Steiner. Como no querían morir, se arremangaron, revisaron si había alguna deficiencia en las instalaciones y repararon lo que pudieron en el lugar. Incluso utilizaron la única plancha disponible en el puesto de avanzada para eliminar las arrugas de sus uniformes y limpiaron meticulosamente sus armas varias veces para asegurarse de que no hubiera ningún motivo de reprimenda. Algunos incluso se tomaron la libertad de memorizar el manual de armas de principio a fin, por temor a que Daniel Steiner pudiera interrogarlos sobre el uso y mantenimiento de equipos militares. Habían pasado así unas 2 semanas. Ya viene. El teniente coronel Daniel Steiner, no, ya llega el comandante del batallón. Al recibir la llamada por radio de un centinela, Bernard tomó el silbato que colgaba de su cuello y lo hizo sonar. Inmediatamente, los soldados reunidos a la entrada de la base se dividieron en 2 filas y se pusieron en posición de firmes. Hace apenas unas semanas, esos mismos hombres pasaban sus horas de servicio jugando al póker y bromeando, pero al oír la inminente llegada de Daniel Steiner, se habían transformado en disciplinadas tropas de élite. Bernard miró a su alrededor y dejó escapar una risa seca. Es como si hubiéramos retrocedido un año desde que su unidad fue abandonada y convertida efectivamente en una compañía fantasma, la disciplina se había deteriorado por completo. Mientras Bernard estaba perdido en sus recuerdos, el sonido de vehículos que se acercaban llegó a sus oídos. Tenso, se volvió hacia el frente. Al frente, un jeep militar encabezaba un convoy de camiones de transporte que avanzaban uno tras otro. Así que es verdad. El cuartel general realmente envió un batallón completo. A diferencia de su propia unidad abandonada, estos refuerzos no tenían escasez de suministros y estaban completamente equipados. ¿Significa esto que estamos a punto de comenzar una operación especial? Bernard tragó saliva con dificultad mientras el jeep líder se detenía lentamente. La puerta del vehículo se abrió y los primeros en salir fueron un grupo de mujeres, claramente oficiales. Entonces, un hombre de cabello negro salió del jeep, ajustándose el uniforme. Sobre sus hombros llevaba un abrigo de invierno de oficial militar y, mientras se movía, se veían los bordados dorados de una medalla al mérito nacional y una cruz de honor dorada. Exclamación de cierre. Ese hombre no era otro que el llamado héroe del imperio, Daniel Steiner. Era la primera vez que Bernard lo veía en persona y la tensión se apoderaba de todo su cuerpo. Sin darse cuenta de la ansiedad de Bernard, Daniel dejó escapar un suspiro silencioso mientras examinaba los alrededores. Su aliento exhalado se cristalizó en el aire frío antes de dispersarse. Su mirada aguda recorrió todo el puesto de avanzada antes de fijarse finalmente en Bernard. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Bernard instintivamente levantó el brazo en señal de saludo. Bienvenido, comandante del batallón.
Daniel no respondió y en cambio caminó hacia adelante a paso lento. Con cada paso, sus botas se hundían profundamente en la nieve que cubría el suelo del valle. El abrigo que cubría su ancho cuerpo se agitaba con el movimiento, haciéndolo parecer un lobo solitario acechando en el frío. Él simplemente caminaba, pero su sola presencia era suficiente para exudar una abrumadora sensación de autoridad. Incapaz de sostener su mirada directamente, Bernard mantuvo sus ojos fijos hacia adelante a propósito. Una vez que Daniel estuvo cerca, finalmente habló. ¿Cómo te llamas? Bernard bajó el saludo y permaneció tranquilo. Capitán Bernard, asignado a la Compañía de Operaciones Especiales de la Brigada de Fuerzas Especiales Aerotransportadas. ¿El número de personal? Sí, señor. Actualmente, la unidad está formada por 47 hombres. Sin contar a un soldado herido, 46 están en condiciones de combatir. Daniel asintió ante su informe. Impresionante. Dado que has estado en espera durante un año, esperaba que la disciplina fuera laxa, pero parece que has mantenido el orden. Me está halagando, señor. Pero, si me lo permite. Bernard dudó un momento antes de reunir el coraje para hablar. Con el debido respeto, ¿puedo preguntar por qué alguien de su estatura, Teniente Coronel Steiner, el héroe del Imperio, ha venido hasta este remoto puesto? Para rescatar a Hans Zermear, un técnico de ingeniería imperial capturado por el reino de Belmore. Entiendo. Entonces, comandante del batallón, ¿cómo piensa movilizar a las tropas? Si da las órdenes operativas, las ejecutaremos de inmediato. Daniel exhaló y su aliento volvió a convertirse en niebla en el aire gélido. Miró a Bernard y habló. Solo tengo una orden para ti, mantener el status quo. Con eso, Daniel pasó junto a él y agregó. Hace frío. Llévame a mis aposentos. Bernard se quedó congelado por un momento antes de responder apresuradamente. ¿Ah, sí? Entendido, señor. Mientras seguía a Daniel, una sensación inquietante se apoderó de él. Mantener el status quo. Sonaba muchísimo como si estuviera diciendo que no hagamos nada en absoluto. Resultó que no hacer nada era exactamente lo que quería decir. Ahora, habían pasado 10 días desde que Daniel Steiner se había unido al puesto avanzado en la cuenca a lo largo de la frontera del reino de Belmore. Y Daniel Steiner había pasado ese tiempo completamente absorto en la lectura. Al llegar a la última página, cerró lentamente el libro y una persistente sensación de emoción se instaló en su pecho. El título del libro era El panadero que bebe lágrimas. Esa fue una buena historia, pensar que en esa época un libro todavía podía evocar emociones tan profundas era realmente impresionante. Incluso consideró escribirle una carta de admirador al autor. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, la puerta de la sala de comando de operaciones se abrió. De pie en la puerta estaba Lucky. Teniente Coronel Daniel la miró, preguntándose de qué se trataba, cuando Lucky dejó escapar un suspiro silencioso. ¿De verdad no planeas dar ninguna orden? No entiendo lo que estás insinuando. Ya di una orden. Mantener el status quo. Hay militares que creen que eso significa no hacer absolutamente nada. Así que empezó. Las quejas aparecieron antes de lo esperado. Los soldados de la unidad directa del Estado Mayor Imperial eran todos voluntarios de élite. Ser enviado a una zona de combate y que su oficial superior no dé órdenes. Algunos lo considerarían deshonroso. Si su insatisfacción se convierte en sentimiento público, será un problema. Si llegaba a los mandos superiores un informe de que Daniel Steiner estaba descuidando sus obligaciones sobre el terreno, existía la posibilidad de que recibiera una orden de regresar. Necesito justificar mi presencia con algún tipo de actividad. Daniel, que no tenía intención de regresar a la capital, comenzó a pensar. Mientras golpeaba distraídamente la mesa, de repente se le ocurrió una idea y chasqueó los dedos. Transmítanle esto a todo el personal. Mañana al amanecer ascenderemos a la cordillera occidental. El objetivo, reconocer los movimientos del enemigo y entrenar posiciones defensivas. Lucky parpadeó. Ella no entendió. ¿El oeste, señor? ¿Por qué? La frontera está al este. Y es exactamente por eso que nos dirigimos hacia el oeste. Si se dirigieran al este y se toparan con fuerzas enemigas, podría estallar un conflicto innecesario. Por supuesto, no podía admitir directamente que solo estaba fingiendo estar ocupado, así que, en lugar de eso, Daniel frunció el ceño como si estuviera mirando a alguien demasiado tonto para comprender su genialidad. Teniente, ¿cree que daría una orden sin un plan? Lucky negó con la cabeza. Desde la operación de invasión de Nordia hasta sus negociaciones con el primer ministro de Bellanos, Daniel Steiner tenía un historial de lograr victorias a través de métodos absurdamente poco convencionales.
Convencida de que este era otro de sus movimientos calculados, Lucky asintió brevemente. Mis disculpas. Informaré a las tropas para que preparen su equipo para el movimiento al amanecer. Con eso, Lucky se giró y salió de la sala de mando, cerrando la puerta detrás de ella. Dejado solo una vez más, Daniel abrió nuevamente su libro. Quería releer un pasaje particular que consideraba una obra maestra. Reino de Belmore, tienda de campaña del Comando Avanzado en la frontera. ¿Todos han oído la noticia? Daniel Steiner se ha unido al puesto avanzado del enemigo en la cuenca cercana a la frontera. En el momento en que el príncipe heredero Blef habló, un murmullo se extendió por la tienda de mando. Mientras los oficiales intercambiaban miradas inquietas, el coronel Galeval dio un paso adelante. ¿Es eso cierto? El demonio del imperio está realmente allí. Lo es. La información vino directamente de un contacto dentro del imperio. Es confiable. Dios mío. Eso significa que, vestido con su lujoso uniforme militar, Blef curvó sus labios en una sonrisa maliciosa. Esta es una oportunidad única que me han concedido los dioses. Si logro capturar a Daniel Steiner como prisionero, ya no tendré que soportar esta humillación. A pesar de ser el príncipe heredero, la posición de Blef era precaria debido al rápido ascenso de su hermano menor. Su hermano había acumulado una serie de logros militares en el campo de batalla y, como resultado, el apoyo político de Blef había comenzado a disminuir. Por eso recientemente se había visto obligado a ir al campo de batalla, pero, por pura suerte, ahora había recibido información de que Daniel Steiner estaba cerca. Si puedo capturar al hombre que infligió un daño inmenso a las naciones aliadas. Su tonto hermano menor nunca podría desafiarlo nuevamente, y su propio estatus dentro de las naciones aliadas se dispararía. No sé por qué Daniel Steiner ha venido aquí. Pero en el momento en que Blef adquirió esta información, las mareas de la victoria ya habían cambiado a su favor. Mientras se entregaba a fantasías sobre la gloria que le esperaba, Blef finalmente abrió la boca. Coronel, reúna inmediatamente un batallón de élite. Mañana al amanecer atacaremos el puesto avanzado del enemigo. Una risa siniestra se escapó de sus labios, resonando por toda la tienda de mando. Espérame, Daniel Steiner, sus ojos llenos de codicia brillaron. Yo personalmente cazaré al demonio del imperio. Al día siguiente al amanecer, todos los soldados del puesto avanzado, excepto el número mínimo necesario para mantener la seguridad, ascendieron a la cresta montañosa occidental. Esto se hizo de acuerdo con la orden de su comandante de batallón, Daniel Steiner, de realizar entrenamiento de reconocimiento y posición defensiva. Creyendo que se trataba de un ejercicio defensivo realista, las tropas llevaron no solo sacos de arena, sino también 12 morteros y 4 ametralladoras pesadas a la montaña, esperando recibir nuevas instrucciones de Daniel. Establecer una posición defensiva, pero hacerlo de manera que rodee el puesto avanzado. En resumen, los soldados debían asumir que su propio puesto avanzado era una fortaleza enemiga y realizar un ejercicio de entrenamiento de asedio a su alrededor. La lógica detrás de esto era completamente desconcertante, pero como era la primera orden directa de su comandante de batallón, la siguieron sin cuestionarla. Después de nivelar el terreno, instalaron emplazamientos de mortero y montaron las ametralladoras pesadas. Los francotiradores de la unidad se posicionaron en lo alto de los acantilados que flanqueaban el puesto avanzado, mientras que la compañía de operaciones especiales, que originalmente tenía la tarea de centinela en la base, recibió la orden de bloquear cualquier ruta de retirada. Como estaban más familiarizados con el terreno circundante, era un papel apropiado para ellos. La orden no tenía nada de malo, por lo que Bernard la cumplió. Después de unir fuerzas con la unidad directa del Estado Mayor, se atrincheraron y ocultaron sus posiciones a lo largo de las rutas de escape. Con una orden de espera, Bernard y sus hombres aprovecharon la oportunidad para descansar entre los árboles. Apoyado contra un árbol con los brazos cruzados, Bernard exhaló un suspiro y se giró hacia un lado. El teniente Mckay estaba sentado en el suelo, con un mapa extendido frente a él, practicando técnicas de navegación terrestre. ¡Hey! Al oír el llamado de Bernard, Mckay miró hacia arriba. ¿Me llamó, señor? Sí, tengo una pregunta para ti. Bernard se rascó la cabeza antes de hablar. ¿Qué sentido tiene este ejercicio? No entiendo la lógica detrás de cercar un puesto avanzado enemigo. ¿Podrías explicarme más? Por definición, se supone que un puesto avanzado es la posición más vigilada de la zona, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene rodearlo por todos lados? ¿Qué, son unos idiotas? No estaba del todo equivocado, pero Mckay simplemente se rió. Si este fuera un ejercicio estándar para cercar un puesto avanzado enemigo, entonces sí, diría que hay una contradicción.
Entonces tú también lo crees, ¿eh? Esperaba algún tipo de genio táctico de este prodigio del Estado Mayor, pero parece que los rumores eran exagerados. Le pediría que se retractara de sus palabras. Los rumores no son exagerados. ¿Qué? ¿No acabas de admitir que este escenario de entrenamiento no tiene sentido? Kel dobló el mapa y lo guardó. Dije que no tendría sentido si esto fuera solo un ejercicio. Bernard parpadeó confundido, incapaz de comprender lo que Mkell estaba insinuando. Al ver esto, Mkell colocó el mapa dentro de su uniforme y habló. Luché junto al comandante del batallón durante la invasión de Nordia. Si supieras cómo capturó Nordia, no pensarías que se trata de un simple ejercicio. ¿Estás diciendo que esto no es entrenamiento? Correcto. Se está preparando para algo. Bernard, todavía escéptico, frunció el ceño. Si se estaba preparando para algo, ¿por qué no nos ha dicho nada? ¿Y qué demonios estuvo haciendo durante las últimas 2 semanas? El comandante del batallón odia que sus operaciones se filtren a través de bocas sueltas. ¿Y realmente crees que no ha hecho nada durante las últimas 2 semanas? Espera, no me digas, que ella sintió. Hay un dicho que dice, una larga reflexión conduce a un golpe maestro. Por lo que veo, él simplemente ha estado al acecho, como un depredador listo para atacar. Mkell se puso de pie y volvió su mirada hacia Daniel. A poca distancia de la fuerza principal, Daniel estaba sentado con la mano apoyada en la barbilla y el ceño fruncido en el rostro. Sus ojos tenían el peso de alguien que idea numerosas estrategias intrincadas a la vez. Al mirarlo, Mkell murmuró con admiración. Parece que finalmente está preparado para mostrar sus garras. Por supuesto, contrariamente a las suposiciones de Mkell, Daniel Steiner estaba pensando en algo completamente diferente. He visto ese pájaro en alguna parte antes, ¿cómo se llamaba de nuevo? En ese momento, su atención se centraba únicamente en identificar al pájaro que se acicalaba en una rama cercana. Mientras tanto, en el reino de Belmore el príncipe heredero Blef dirigió un batallón de élite hacia el puesto avanzado donde, según se informa, estaba destinado Daniel Steiner. Habría preferido traer una fuerza mayor, pero dado lo accidentado del terreno montañoso, habría sido difícil manejar un número excesivo de tropas. Además, capturar a Daniel Steiner antes de que tuviera la oportunidad de escapar requería un enfoque sigiloso, por lo que Blef insistió en mantener la operación con la fuerza del batallón. Partiendo al amanecer, Blef y sus tropas finalmente llegaron a la cuenca donde se encontraba el puesto avanzado del Imperio, justo cuando caía la noche. La subida había agotado un poco a los soldados, pero aún estaban en condiciones de luchar, por lo que Blef no dudó en dar la orden de atacar. Siguiendo su orden, las tropas avanzaron al amparo de la oscuridad y se infiltraron en el puesto avanzado imperial. Aunque se apostaron unos cuantos centinelas imperiales, su número era demasiado reducido para ofrecer resistencia y fueron eliminados rápidamente. Al ver que sus tropas entraban con éxito al puesto de avanzada, Blef esperó un momento antes de entrar él mismo. En ese momento, estuvo convencido. La victoria era suya. Los centinelas habían sido eliminados rápidamente y habían logrado infiltrarse en el puesto de avanzada. Ahora, todo lo que quedaba era masacrar a los soldados imperiales que dormían y capturar a Daniel Steiner con vida. La idea de obtener un mérito militar tan monumental le produjo a Blef un escalofrío en la espalda. Ansioso por reclamar su gloria, emitió su siguiente orden. Mata a todos los soldados imperiales excepto a Daniel Steiner. Sus hombres se distribuyeron por todo el puesto avanzado para ejecutar su orden. Sin embargo, por extraño que parezca, no se oyeron disparos. A medida que el inquietante silencio se prolongó durante 10 minutos, una creciente inquietud se apoderó de Blef. Inmediatamente convocó a sus oficiales. Algo no iba bien. Tenía que llegar al fondo del asunto. Recuerdo claramente haber ordenado la ejecución de todas las tropas enemigas, excepto Daniel Steiner. ¿Por qué no he oído ni un solo disparo? Ninguno de los oficiales respondió, porque eran tan despistados como él. Mientras el silencio se prolongaba, el coronel Galevald, el asesor militar más cercano a Blef, finalmente habló, con su voz temblorosa ligeramente. Su Alteza, dudó en decir esto, pero, Blef entrecerró los ojos. Los labios de Galevald temblaron mientras forzaba la palabra. No hay tropas imperiales aquí, ¿qué? El ceño de Blef se frunció profundamente, como si acabara de escuchar algo completamente sin sentido. ¿No hay soldados imperiales? ¿En un puesto de avanzada imperial? Eso es absurdo. ¿Has buscado a fondo? A medida que la irritación de Blef crecía, otro oficial dio un paso adelante para responder. El coronel Galevald dice la verdad. Ordené a mis hombres que hicieran una búsqueda exhaustiva, el comandante del batallón bajó la cabeza avergonzado.
Pero a pesar de registrar cada ubicación, el puesto de mando, el cuartel, el comedor, la enfermería, el almacén, el centro de comunicaciones, las letrinas, las instalaciones de mantenimiento, las torres de vigilancia, los campos de entrenamiento e incluso las instalaciones subterráneas, no hay rastro de las fuerzas imperiales. ¿Qué? Una sensación de hundimiento se instaló en el pecho de Blef mientras tragaba secamente. ¿Me estás diciendo que el ejército imperial simplemente desapareció de la noche a la mañana? Solo puedo informarle los hechos tal como son, Su Alteza. No había ninguna razón para que el comandante del batallón le mintiera. Y, sin embargo, la realidad era demasiado absurda para aceptarla. Entonces, ¿a dónde diablos fueron? Una creciente inquietud le recorrió la columna vertebral. La euforía que había ardido en sus venas momentos antes había sido reemplazada por un miedo frío y agobiante. El aire nocturno de repente se sintió antinaturalmente frío. En ese momento, un sargento corrió hacia él. El soldado, que llevaba la insignia de sargento mayor, se arrodilló en el suelo en una profunda reverencia antes de hablar. Su Alteza. Hemos descubierto huellas imperiales que conducen hacia la cresta occidental. Enviamos exploradores para investigar y. Una gota de sudor caía de la frente del sargento. Las fuerzas imperiales han fortificado la zona. Han establecido posiciones defensivas armadas con morteros y ametralladoras pesadas. El temor premonitorio en el pecho de Blef se cristalizó en certeza. Sus manos temblaban. El sargento cerró los ojos con fuerza antes de asestar el golpe final. Su Alteza. Lamento informarle que estamos completamente rodeados. Jadeos y murmullos apagados se extendieron entre las filas. En el momento en que encontraron el puesto avanzado vacío, muchos temieron lo peor, pero recién ahora se dieron cuenta de la realidad de su situación. Solo Blef se negó a aceptar su fracaso y se volvió bruscamente hacia su consejero. Coronel Galevalt. ¿Es cierto lo que dice? Galevalt apretó los dientes antes de bajar lentamente la cabeza. Dadas las circunstancias, parece innegable. Es probable que ya hayan cortado nuestras rutas de escape. Si yo estuviera en su lugar, eso es exactamente lo que habría hecho. Su voz estaba cargada de resignación. Al oír a su estratega jefe confirmar su situación, Blef sacudió la cabeza violentamente con incredulidad. No puede ser. Se filtró nuestra información. Pero el informante que me dio esta información era un hombre comprado por las naciones aliadas. Entonces, ¿cómo? Su rostro perdió el color. ¿Cómo diablos sabe Daniel Steiner todo sobre nuestro plan? Galevalt mordió con fuerza y luego dejó escapar un suspiro silencioso. Parece que el Imperio tiene un informante dentro del reino de Belmore. O peor aún, Daniel Steiner podría haber venido aquí con la única intención de atacar a Su Alteza desde el principio. No había otra explicación. Daniel Steiner había utilizado los conocimientos del príncipe heredero en su contra, tendiéndole una trampa desde el principio. Esa constatación provocó una ola de debilidad en el cuerpo de Blef, haciéndolo tropezar. Un oficial cercano corrió hacia él para sujetarlo, pero los ojos de Blef estaban hundidos, sin vida. Lo habían engañado, total y absolutamente. Un suspiro hueco escapó de sus labios. El perseguido, su voz era delgada y distante, como si las palabras las dijera otra persona. Nunca fue Daniel Steiner. Fui yo. Y por fin, Blef comprendió. Un simple humano nunca podría tener la esperanza de cazar a un demonio. Mientras las fuerzas del príncipe Blef se tambaleaban al darse cuenta de que estaban rodeados, Daniel Steiner se sintió igualmente desconcertado. ¿Por qué carajos están aquí? Daniel no podía imaginar qué valor estratégico podría tener este puesto avanzado, escondido en una cuenca, para justificar un ataque sorpresa. ¿Podría ser que me estén buscando? Si supieran mi ubicación, de repente, el motivo de la emboscada cobró todo el sentido. Daniel Steiner no era solo un comandante de batallón, era el héroe del Imperio. Capturarlo no solo aplastaría la moral del Imperio, sino que también le daría al enemigo una poderosa moneda de cambio en futuras negociaciones. Pero, el hecho de que lo hubieran destinado aquí para esta misión era secreto del más alto nivel. Que el enemigo actuara en base a ese conocimiento solo podía significar una cosa. Hay un traidor dentro del Imperio no fue exactamente impactante. Cualquiera en los niveles superiores de la sociedad, consciente del crecimiento militar de la República y la Federación, sabría que la posición del Imperio era precaria. En esos tiempos, era prácticamente inevitable que individuos egoístas filtraran secretos al enemigo para su propia supervivencia. Pero la idea de que alguien con acceso a información de inteligencia de alto nivel estuviera conspirando con el enemigo le dejó un sabor amargo en la boca. Y su objetivo es entregarme a las naciones aliadas.
Cuando esta situación terminara, necesitaría investigar a fondo. Comandante del batallón. Hemos cerrado por completo sus rutas de escape. Esperamos su próxima orden. Daniel se giró hacia su lado. Bernard, el comandante de la compañía, lo miraba con ojos que ardían de ferviente lealtad, una expresión que a Daniel le resultó profundamente incómoda. Él realmente cree que predije todo y convertí un ejercicio de entrenamiento en una operación táctica, la verdad. Él solo había ordenado el simulacro para matar el tiempo. El enemigo había caído en su trampa por sí solo, pero no había forma de que pudiera admitirlo ahora. Entonces, después de respirar profundamente, Daniel abrió la boca. Mantenemos nuestra posición y esperamos su movimiento. El operador de radio. El radiotelegrafista, que lo seguía a su lado, se puso firme. Sí, señor. A esta altura ya deberían saber que están rodeados. Probablemente intentarán comunicarse con nosotros a través de la frecuencia pública para negociar. Cambien al canal compartido y transmitan. Entendido. ¿Qué debería decir? Solo había un mensaje que valía la pena enviar. Aconséjenles que se rindan inmediatamente y déjenles en claro que si se demoran o hacen algún movimiento sospechoso, vivirán el infierno en sus propias carnes. Sí, señor. El radiotelegrafio se arrodilló, instaló el transceptor militar y comenzó a transmitir. Mientras observaba al soldado trabajar, Daniel dejó escapar un largo suspiro. Increíble, había venido aquí con la intención de perder el tiempo y no hacer absolutamente nada. Pero, de alguna manera, el enemigo había caído voluntariamente en su red, como un pez que nada en una trampa. Lo absurdo de todo aquello era casi ridículo. Se le escapó una risa. De pie cerca, Bernard oyó esa pequeña risa sin humor y tragó saliva nerviosamente. Está riéndose porque todo va según lo previsto. A esto le llaman un genio táctico. Bernard se dio cuenta con tristeza que si Daniel Steiner hubiera sido su enemigo, no serían las fuerzas de Blef las que estaban actualmente rodeadas. Sería él, Bernardo en persona. Al darse cuenta se le puso la piel de gallina. Los soldados que lo rodeaban compartían el mismo asombro inquietante, sus ojos se llenaban de una mezcla de miedo y reverencia mientras observaban a Daniel. Unos momentos después, el radiotelegrafio levantó la vista de su dispositivo. Comandante. Hemos establecido contacto y el enemigo ha recibido nuestra transmisión, pero están reteniendo deliberadamente una respuesta. Entonces estaban dudando. No fue sorprendente. A pesar de estar rodeados, el batallón de Blef todavía los superaba en número. Los comandantes enemigos probablemente estaban sopesando sus posibilidades, esperando que una fuga, por costosa que fuera, aún fuera posible. Entonces aplastamos esa esperanza. La rendición solo era inevitable cuando ya no había esperanza. Están perdiendo el tiempo, dijo Daniel con frialdad. Y cuanto más se prolongue esto, peor será para nosotros. Así que hagamos algo. Los ojos del radiotelegrafista se agudizaron. ¿Sus órdenes, señor? La voz de Daniel era como hielo. Cambie al canal de operaciones. Ordene a los francotiradores que abran fuego. Apunten a todos los oficiales excepto al príncipe heredero. Rompa su cadena de mando. La confusión arrasará sus filas como una plaga. Un batallón sin liderazgo era poco más que una turba en pánico. Una vez que los oficiales hayan caído, transmitan a la compañía de apoyo. Comiencen el bombardeo de artillería de alto ángulo sobre el puesto avanzado ocupado por el enemigo. Pánico, destrucción, y el colapso total de cualquier voluntad de luchar. Dejémosles tener lo que querían. Su mirada fría se volvió hacia el lejano puesto avanzado. Su voz, cargada de una escalofriante finalidad, resonó como una maldición. Un adelanto del infierno que nunca olvidarán. Al mismo tiempo, dentro de las fuerzas cercadas del príncipe Blef, Su Alteza. Debemos rendirnos. La victoria contra el enemigo es casi imposible. ¿Quieres que no solo admita la derrota, sino que también me convierta en su prisionera? Habla con sentido común. ¿Quién apoyaría a un príncipe que llevó a los mejores soldados del reino al cautiverio? El coronel Galevalt intentó persuadir al príncipe Blef, pero este se mostró obstinado. Incluso mientras estaba rodeado, los pensamientos de Blef permanecieron fijos únicamente en su supervivencia política, negándose a considerar la rendición y ordenando en su lugar una fuga. A pesar del desafío de Blef, el comandante del batallón obedeció su orden y envió una compañía para asegurar una ruta de escape. Pero Galevalt sabía que era un esfuerzo inútil. La cuenca estaba rodeada de montañas, dejando solo un único camino de retirada. Si el enemigo realmente se hubiera comprometido a sellar esa ruta, incluso un batallón entero estaría indefenso. Esa fue precisamente la razón por la que Galevalt instó a la rendición, pero Blef no quiso escuchar. Su Alteza.
Este no es el momento de pensar en el futuro. Mira el presente. Pero antes de que pudiera terminar. PFFF. Se escuchó un estallido húmedo y amortiguado, seguido inmediatamente por el repugnante chapoteo de sangre y carne en su rostro. Los ojos de Galevald se dirigieron hacia el sonido. El comandante del batallón, que había estado dando órdenes hacía apenas un segundo, ahora estaba desplomado, con la cabeza destrozada. Por un momento, hubo silencio. Luego, acción. Maldita sea. Francotirador. El enemigo ha comenzado su ataque. Todos, protejan a su Alteza. Sin dudarlo, Galevald agarró el brazo de Blef y corrió. Adentro. Todos, entren en un edificio. Mientras corría, Galevald levantó una barrera mágica brillante delante de ellos. Los guardias reales, que flanqueaban a Blef, corrieron junto a ellos, levantando escudos balísticos en alto mientras cubrían su retirada. Galevald. ¿Qué está pasando? El príncipe, ignorante de la brutalidad de la guerra, logró formular una pregunta a pesar de su sorpresa. ¿Cuándo? ¡Kaboom! Un proyectil de alto poder explosivo detonó no lejos de ellos, enviando una columna de llamas hacia el cielo. El suelo tembló violentamente y la réplica de la explosión dejó sus oídos zumbando. La suciedad y los escombros llenaron el aire, y la onda expansiva casi envió a Blef de rodillas. La voz de Galevald, aguda y urgente, atravesó el caos. Debemos movernos. Rápido. Blef, finalmente saliendo de su estupor, se tambaleó hacia adelante y corrió hacia un edificio cercano. Los guardias entraron en tropel tras él y, cuando entró el último hombre, Galevald cerró de golpe la pesada puerta de acero. ¡Bum! ¡Bum! El incesante golpeteo de los proyectiles de artillería de alto ángulo en el exterior convirtió la noche en una sinfonía de destrucción. Los gritos de la tierra al desgarrarse y las ondas de choque conmocionantes presionaron contra las paredes de hierro. El ensordecedor bombardeo hizo que los oídos de Blef zumbaran y su cuerpo temblara. Su Alteza. El príncipe Blef. Galevald agarró al príncipe por los hombros y lo sacudió, obligándolo a volver a la realidad. Los labios de Blef temblaron cuando sus ojos, abiertos por el terror, se encontraron con los de Galevald. Galevald. ¿Qué es? Todavía no es tarde. Si no actuamos ahora, estaremos todos muertos. Muerto. Pero la compañía que envié para asegurar la ruta de escape, ellos. Los dientes de Galevald rechinaron mientras su rostro se contraía en una expresión de pura frustración. Era una mirada que Blef nunca había visto antes en su asesor. ¿Con una sola compañía esperas asegurar la retirada? Su Alteza, si el enemigo se ha comprometido a sellar la ruta de escape, ni siquiera nuestro batallón entero podría abrirse paso. Su voz transmitía una desesperación cruda y manifiesta. Esto es suicidio. Esa era la realidad que Galevald había estado gritando todo el tiempo. Un sudor frío empapó la espalda de Blef. Sus labios temblaron. Y finalmente, su orgullo se derrumbó. Su voz, ronca y quebrada, se escapó. Dígales que nos rendimos. Detengan el bombardeo. Por favor. El miedo a la muerte fría y despiadada que ninguna corona ni título podía evitar, lo aplastó. La súplica de rendición del príncipe resonó entre los restos destrozados de su orgullo. Galevald exhaló, con un temblor en su respiración, y asintió solemnemente. Se acercó al soldado que sostenía la radio militar imperial y tomó el auricular en su mano callosa. Con una respiración profunda, presionó el botón de transmisión. La línea silbaba con estática. Y a través de ella, su voz, resuelta y cansada, llevó el peso de su caída. Aquí el coronel Galevald, consejero principal del príncipe Blef del reino de Belmore. Hablo en nombre de su Alteza. Una pausa. El silencio parecía roerle el alma. Pero finalmente, habló. Nos rendimos con la declaración de rendición de Galevald, el bombardeo cesó inmediatamente. Daniel, por radio, ordenó al enemigo desarmarse. Las fuerzas de Blef obedecieron, arrojaron sus armas a la armería y levantaron la bandera blanca. Una vez que una verificación cruzada confirmó que la entrega fue genuina, Daniel finalmente apareció. Desde detrás de la pantalla de polvo y ruinas, Blef los vio. Los soldados imperiales vestidos de negro avanzan, sus botas golpeando el suelo con una cadencia mesurada y escalofriante. Y al frente de ellos estaba Daniel Steiner. Los dientes de Blef rechinaron al ver al hombre que lo había engañado. Apretó los puños con fuerza, pero antes de que pudiera escupir su veneno, la marcha rítmica de las botas imperiales se acercó, deteniéndose a solo 10 pasos de distancia. Daniel Steiner, de pie a la cabeza de sus tropas, colocó una mano suavemente sobre su pecho y lo saludó con una cortés reverencia. Su Alteza, Príncipe Blef. Creo que no hace falta hacer presentaciones, pero soy Daniel Steiner.
Es verdaderamente lamentable que los acontecimientos hayan llegado a este punto. ¡Qué pura audacia! La sangre de Blef hervía y su voz temblaba con furia contenida. ¿Lamentable? ¿Te atreves a hablar de arrepentimiento después de haber atacado a la realeza? Ante esto, una risa suave y sin humor escapó de los labios de Daniel. Me temo que tus palabras son un tanto engañosas. Si recuerdas, te mostré mi respeto ofreciéndote primero la oportunidad de rendirte. La máscara tranquila y condescendiente en esa cara. A Blef se le revolvió el estómago. Sus uñas se clavaron en su palma mientras luchaba por contener la rabia dentro de él. Pero la voz de Daniel continuó, suave e imperturbable. Fue usted, Su Alteza, quien se negó a resolver esto pacíficamente. Así que... cierra el pico. En un instante, Blef sacó su pistola de su abrigo. Al instante, todos los rifles imperiales se activaron, con los cañones apuntando hacia él con precisión letal. El aire se volvió denso, cargado con la promesa de violencia. Todo el campo de batalla parecía contener la respiración. Todavía, entre todos ellos, solo Daniel Steiner permaneció inmóvil. Sus manos estaban cruzadas ociosamente detrás de su espalda, y su mirada se fijó resueltamente en la de Blef. Los segundos pasaron como una eternidad. Entonces, la mano de Daniel se levantó, con la palma hacia abajo. Los soldados imperiales, sin dudarlo, bajaron sus armas. Pero Blef, su brazo permaneció levantado. Su pistola permaneció apuntada. La voz de Daniel rompió el silencio. Tranquila, fría y cortante. Entonces, decides levantar un arma, después de declarar la rendición. Una tensión crepitante llenó el aire. Hasta que, de repente, Daniel se rió. Un sonido bajo, tranquilo y divertido. Ese único disparo haría historia, ¿sabes? Sus ojos, agudos como los de un halcón, se clavaron en los de Blef. Un ataque no provocado, en violación directa de las leyes internacionales de la guerra. Blef no respondió, pero su mano sacudió. La voz de Daniel se redujo a un filo de navaja. Por supuesto, su sonrisa desapareció y fue reemplazada por algo mucho más frío. Esa historia, la escribiría solo el Imperio. El corazón de Blef tartamudeó. Porque, continuó Daniel suavemente, entrecerrando los ojos. En el futuro imagino, el frío en su voz se sentía como acero presionado contra la garganta. El reino de Belmore ya no existirá. Los labios de Blef se separaron y el aire se quedó atrapado en su garganta. Porque él entendió. Un crimen internacional, cometido por un príncipe heredero. ¿Defenderían alguna vez las naciones aliadas una mancha así en su legitimidad? No, dejarían libre a Belmore. Y el imperio, borraría su reino del mapa. No, el alma de Blef parecía marchitarse. Su brazo se derrumbó. La pistola se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido frío y definitivo. Una maldición, suave, amarga y rota, se derramó de sus labios. Maldita sea todo, la pelea lo abandonó. Sus rodillas se doblaron, y su cabeza cayó, sus hombros temblando con el peso de la derrota total. Una sombra cayó sobre él. Una mano descansaba sobre su hombro. Y, una voz suave, cálida, falsa. Has tomado la decisión correcta, Blef. Se estremeció. Este hombre, Daniel Steiner, no era un soldado, no es un héroe, ni siquiera un humano, pero un monstruo. Alguien que sacrificaría incluso su propia vida, para el beneficio del imperio. Fin del capítulo.